Pues muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Bien, pues es un gusto nuevamente poder estar juntos, reunidos en la casa de Dios y tener la oportunidad nuevamente de abrir la palabra del Señor, de aprender nuevamente acerca de su consejo. Y precisamente se me fue tu nombre, hermano. Eh, Edgar pasó a guiarnos con la lectura bíblica. ¿Qué versículos fueron los que nos dirigió Edgar? Hechos 20 del 7 al 12, pero ¿recuerdan en qué versículo nos quedamos la semana pasada con Mike? Nos quedamos hasta el versículo 1. No me voy a brincar esos versículos que omitimos en la lectura, pero de hecho pretendo abarcar hasta el versículo 16 con la ayuda de Dios. Pero me llamó la atención precisamente esta historia acerca de Eutico y lo que pasó con Pablo predicando ahí en Troas. Y creo que vamos a obtener unas enseñanzas muy valiosas de esta porción con la ayuda de Dios. Bueno, pues para iniciar quiero pedirles a todos nuevamente que nos mantengamos con mucha atención, que nos esforcemos en estar despiertos todo este tiempo que vamos a estar exponiendo la palabra del Señor, que a nadie nos vaya a ganar el sueño y por supuesto que a nadie nos vaya a suceder lo mismo que a Eutico. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pedir nuevamente la dirección del Padre para este tiempo. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por este día, Señor, gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra una vez más, ser expuestos ante ella, pero aprender de ella, Señor, recibir tu consejo. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad y esta libertad para aprender de tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que Él nos acompañe, que Él despeje nuestra mente, que Él abra nuestro corazón para recibir tu enseñanza, para entenderla, pero sobre todo para poder aplicarla en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y una vez más pedimos tu guía y tu dirección. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, repito que nuestra lectura está basada en Hechos 20, del 7 al 12. Sin embargo, vamos a regresarnos un poquito y a recordar precisamente con lo que finalizó Mike la semana pasada. Y de hecho, desde el capítulo 19, el capítulo anterior, Mike nos hablaba acerca del disturbio que sucedió en Éfeso. Eso lo veíamos la semana pasada con Mike. Y en el versículo 1 del capítulo 20 que ahora iniciamos, Lucas nos narra que Pablo deja esa ciudad, abandona Éfeso después de este alboroto que hubo ahí en Éfeso. Pablo decide salir de la ciudad después de ese escándalo, podemos llamarlo así, que hubo con los efesios, no con los cristianos, sino con el resto del pueblo, con los que adoraban a la diosa Diana. ¿Se acuerdan de lo que nos platicaba Mike? Pablo había convertido a muchas personas que dejaron de creer en esos dioses paganos y eso representó un problema económico para quienes fabricaban esas figuras de piedra para venderlas, para lucrar, y entonces se arma un problema y atacan a Pablo. Y posterior a esto, Pablo decide salir de Éfeso. Y ahí fue donde nos quedamos con el versículo 1 la semana pasada del capítulo 20, que dice: después que cesó el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos, a todos aquellos que habían creído, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Quiero resaltar el hecho de que Pablo no abandonó
la ciudad de Éfeso porque hubiera tenido temor a causa de ese alboroto que hubo, a causa de ese problema que él vivió, de esa confrontación que tuvo. No fue el miedo lo que lo invadió y lo que lo obligó a salir huyendo de ahí, de ese lugar, de Éfeso. Más bien, tengamos presente que Pablo sale de ese lugar, de Éfeso, porque su labor evangelística ya había sido concluida, ya había sido completada. Él había hecho lo que le correspondía. Había predicado el evangelio, había visitado a las iglesias y les había exhortado y abrazado, como era su costumbre, y lo vamos a ver nuevamente un poquito más adelante. Entonces él sale habiendo completado su misión de evangelizar, habiendo completado su tarea. La semilla del evangelio había sido sembrada en las diferentes ciudades donde él había estado, pero por supuesto también aquí en Éfeso. Y además, no solo la semilla había sido sembrada, sino que el fruto también había sido dado por parte de Dios, del Espíritu Santo. La iglesia se había fundado, los cristianos estaban reunidos. El fruto era evidente. Incluso la declaración de Demetrio, uno de los que realizaban esas figuras, y que se menciona en el capítulo 19, versículo 26, corrobora este hecho de que Pablo había cumplido con su misión. Hechos 19, 26 dice: pero veis y oís que este Pablo, el que está hablando es Demetrio, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Demetrio confirmaba o afirmaba que Pablo había convertido a muchas personas y él decía que los había alejado del negocio de ellos. Entonces era evidente el resultado del trabajo de Pablo. Era evidente en todos lados donde él iba. Demetrio mismo lo corrobora con estas palabras y la evidencia fue que la iglesia fue plantada. Esa iglesia a la que posteriormente Pablo le escribió cartas desde Roma. ¿Se acuerdan que Pablo escribió carta a la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdan en qué momento fue eso? Cuando Pablo estaba ¿dónde? En la cárcel en Roma. Pablo, estando encarcelado en Roma, escribe la carta a los efesios, a esa iglesia que había sido sembrada, no solo en este viaje, sino incluso en el segundo viaje misionero ya la había visitado. Entonces, Pablo se despide de esta iglesia, de los efesios. Dice el versículo 1, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a llamar a los discípulos y los exhortó y los abrazó. Era una exhortación, era un abrazo de despedida. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en este concepto de exhortar y abrazar, pero eso fue lo que realizó Pablo. Los reunió a todos, los exhortó, los abrazó para despedirse de ellos. Les dio palabras de ánimo y de fortaleza a estos recién convertidos de Éfeso. La determinación de Pablo por el crecimiento y la madurez de la iglesia cristiana en general, no solo la de Éfeso, era muy evidente. Él tenía una preocupación grande por todas las iglesias que visitaba. Y una de esas iglesias era Éfeso. Y vamos a ver también ahorita más adelante otras iglesias por las cuales él se preocupaba. Pero entonces Pablo decide salir de Éfeso y ahora sí, Isra, por favor me pones el mapa. Vamos a ver un poquito la ruta, la cual Pablo siguió en su tercer viaje misionero. Espero que no se confundan mucho con las líneas, porque ahí están en este mapa las rutas de los 3 viajes, pero este es un mapa. Vamos a acercarnos un poquito más para verlo un poquito más a detalle. El otro mapa, Isra, porfa. Nos encontramos aquí en Éfeso, estamos en esta área. Y entonces Pablo decide salir con rumbo a Macedonia, dice el versículo 1. Macedonia es esta área, toda esta región donde está Tesalónica, Berea, Filipos. Toda esta región es Macedonia. Entonces Pablo abandona Éfeso y sale con rumbo a la región de Macedonia. Hacia allá se dirigía para seguir visitando las iglesias. Posteriormente, dice el versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones, refiriéndose a Macedonia,
¿Y qué es lo que hacía? Seguía exhortándoles a los hermanos de esa región, de la región de Macedonia. También llegaba para exhortarles y sin duda para abrazarles. Repito, es una región que él ya había visitado con anterioridad. Entonces llegaba para confirmar la fe de los hermanos que ya conocía y seguía predicando el Evangelio. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, después de recorrer Macedonia, desciende hacia el sur, hacia Grecia, a esta área, Atenas y Corinto específicamente, en donde también ya había estado con anterioridad. Y nuevamente llega a esas regiones, a la región de Grecia, también con el mismo propósito, de exhortar, de abrazar, de animar a los hermanos. Dice el versículo 3 que, al final del versículo 2 dice que llegó a Grecia y continúa diciendo el 3, después de haber estado allí en Grecia 3 meses, hasta ahí me voy a quedar en este momento. Al parecer, la mayor parte del tiempo que estuvo en esa región de Grecia, estuvo principalmente en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Esa iglesia de Corinto pertenece a la región de Grecia, entonces al parecer pasó la mayor parte del tiempo con ellos, con los corintios. Repito que Pablo tenía una preocupación, un amor muy grande por las iglesias en general, pero esta iglesia de Corinto era una iglesia la cual guardaba un espacio muy especial en el corazón de Pablo. Y Pablo sentía mucha preocupación por la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan cuál era la característica de Corinto? De la iglesia de Corinto. Era una iglesia con muchos problemas, era una iglesia muy carnal, muy mundana, y por lo tanto esas situaciones le preocupaban a Pablo, y Pablo anhelaba estar nuevamente con los corintios para exhortarles, para abrazarles, para animarles e incluso para corregirles en esas situaciones que vivían. Entonces Pablo permanece aproximadamente, o la mayor parte de esos 3 meses, ahí en la iglesia de Corinto. Recordemos, repito, que era una iglesia carnal y problemática, así que estuvo con ellos debido a las dificultades que ellos experimentaban. Nuevamente lo que nos dice el versículo 2, ¿qué fue lo que Pablo fue a hacer con ellos? A exhortarles y a abrazarles. Dice el versículo 2, exhortarles con abundancia de palabras. Lo mismo que hacía con las demás iglesias y en todos los lugares a donde él viajaba, hacía lo mismo. Durante tiempo atrás, antes de llegar a esta ciudad de Corinto, él ya lo había planeado, él ya lo tenía en su corazón, ya lo tenía agendado visitar a los corintios. Él quería estar presencialmente allí con ellos para poder exhortarlos y abrazarlos en persona. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 16, en donde vemos que Pablo les escribe esta carta un poco de tiempo antes de llegar con ellos, precisamente. 1 Corintios 16, 5 al 7. Y aquí vamos a ver un poco de la intención de Pablo por estar con ellos, por visitarlos, por exhortarles y abrazarles. 1 Corintios 16, 5 y 7. Un par de meses antes, quizá Pablo les decía a través de esta carta, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora solo de paso, eso decía Pablo, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Entonces Pablo tenía esta carga en su corazón de estar con ellos, para exhortarlos, para abrazarlos, para animarlos. Y entonces él cumple su misión de estar ahí en Corinto un buen tiempo para exhortar a los hermanos, para abrazarlos, para animarlos, para corregir situaciones de problemas que ellos estaban viviendo. Pero él debe continuar con su viaje. Y quiero platicarles, y lo vamos a ver más adelante también en nuestro pasaje de Hechos, que Pablo tenía ya una programación en cuanto a su viaje. Este era su último viaje misionero, su tercero, y él estaba ya cerca de concluirlo, ya estaba prácticamente a más de la mitad de ese viaje y estaba ya comenzando a programar y a planear su regreso a Jerusalén. Pablo era
obviamente judío, y su corazón, su espíritu judío tenía como algo importante pasar algunas de las festividades precisamente ahí en Jerusalén. Entonces, él hace programación de sus actividades, de sus viajes, pensando también en esas actividades que él quería, en esas festividades, que él quería pasar en Jerusalén. Y el verbo 3 dice que, ahora sí, continúo leyendo, que después de haber estado allí 3 meses en Corinto, que le fueron puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces Pablo estaba aquí en Corinto y de esta región él tenía planeado viajar a través del mar hasta esta región nuevamente de Asia para irse acercando de regreso a Jerusalén. Ese era su plan. El plan era navegar de Corinto, navegar hasta esta parte para continuar su recorrido. Pero dice el versículo 3 que le fueron puestas acechanzas por los judíos para cuando él decidiera tomar ese barco para navegar. Y entonces es curioso, es de resaltar la reacción que Pablo tiene al enterarse de esto, de que había gente que estaba planeando algo en su contra. Y no era algo sencillo, algo simple, no era simplemente encararlo, confrontarlo, decirle sus cosas o quizás llegar a golpearlo. Esas acechanzas que mismos judíos tenían en contra de Pablo eran directamente acabar con él. Querían matarlo, ese era el plan, esas eran las acechanzas en contra de Pablo. Querían acabar con su vida, matarlo. Entonces, el versículo 3 nos dice al final que ¿qué fue lo que hizo Pablo? Tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, ya no tomó el barco para avanzar más rápido y entonces decide regresar por tierra y nuevamente regresar a la región de Macedonia. Y esto alteraba sus planes. Esto le implicaba más tiempo de traslado y esto probablemente le iba a impedir llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y me voy a adelantar un poquito. Dice Hechos 20, capítulo 16, Hechos 20, versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Ese era su plan, ese era su deseo, estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, pero le son puestas acechanzas, su vida corre peligro y él tiene que tomar una decisión y simplemente nos dice la palabra de Dios que él decide regresar por la región de Macedonia. Y entonces Pablo aprovecha este tiempo para regresar a esa región de Macedonia, nuevamente para visitar a los hermanos de esa región, de Berea, de Tesalónica, de Filipos, entre otras ciudades que estaban en esa región. ¿Y qué creen que fue lo que Pablo estaba haciendo al regresar por esa ruta? Seguía haciendo lo que vemos en la palabra de Dios: exhortar, abrazar, animar a los hermanos. A pesar del deseo profundo que él tenía de llegar a Jerusalén. Y yo quisiera preguntarte ahora directamente a ti en este momento: ¿con cuánta frecuencia tú haces planes para algo y resulta que ese plan se frustra por X situación? Aquí vemos un plan, una programación que Pablo tenía y que no se llevó a cabo como él había planeado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? ¿Con cuánta frecuencia vivimos eso? Hacemos planes de todo tipo. Puede tratarse de planes acerca de un viaje que tengamos pensado realizar. Puede ser un proyecto de trabajo, puede ser los planes para nuestra carrera universitaria, pueden ser planes de boda o incluso un día común y corriente de nuestras actividades. La mayoría del tiempo planeamos nuestras actividades, nos programamos: a tal hora voy a desayunar, a tal hora ya tengo que estar en el trabajo, a tal hora tengo que terminar con esta actividad. Pero ¿cuántas veces se frustran esos planes, esa programación que tenemos? Y ahora quiero hacerte una segunda pregunta.
Cuando enfrentamos esas frustraciones, esos proyectos truncados, o que ya no podemos terminar o concluir, o se tienen que posponer, ¿cuál es la manera en que nosotros reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo habrías reaccionado tú si hubieras estado en la situación de Pablo? Generalmente el ser humano tendemos a ser negativos, tendemos a renegar de las situaciones malas que nos suceden a cada uno de nosotros. Yo creo que cualquier otro personaje o incluso nosotros mismos, si hubiéramos estado en el lugar de Pablo, habríamos renegado acerca de esa situación que estábamos experimentando. Si nosotros hubiéramos estado ahí y teníamos el plan de navegar de viajar por mar y resulta que se frustra nuestro plan, ¿cuántos de nosotros no creemos que habríamos reaccionado de manera negativa? ¿Sí o no? ¿O yo soy el único? Generalmente reaccionamos así. Nuestra naturaleza humana nos lleva a actuar de esa manera. Sin embargo, repito, de resaltar la manera en que Pablo reacciona. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Simple y sencillamente se dio cuenta que su vida corría peligro y decide regresar por tierra. Y su viaje de regreso por tierra, regresando a la región de Macedonia, fue fructífero también. Dios le siguió usando, Dios le siguió llevando a esos lugares para seguir visitando las iglesias, para volver a estar con ellos, para volver a exhortarles, a abrazarles y a animar a los hermanos. Entonces, aparentemente es un plan frustrado, aparentemente no se iba a lograr el propósito que Pablo tenía pensado, pero Dios utilizó esa situación para bendición de otros. Y muchas veces nosotros perdemos de vista eso, que cuando nuestros planes se frustran es porque quizá Dios está pensando en que a través de nosotros va a llevar bendición por otra ruta. Tengamos eso presente, recordémoslo de manera constante. Quiero que me acompañen a Proverbios 16:9. Yo les iba a decir un dicho común, pero me compartieron este versículo y es bastante apropiado. Proverbios 16:9, relacionado a esto, a cuando nuestros planes se frustran, cómo reaccionamos y cómo debemos tomar en cuenta las situaciones que vivimos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué? Endereza sus pasos. Y el dicho que yo les iba a decir es que el hombre propone, pero Dios dispone. Y es una realidad, es una verdad. Y esto es lo que dice la palabra de Dios: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y me llama mucho la atención cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esas situaciones? Pensemos primero en esto, pensemos en que nosotros hacemos planes, pero Dios sabe qué es lo mejor para nuestra situación y Dios sabe por qué se presentan esas situaciones que truncan nuestros planes. El Señor dirige sus pasos, confiemos en eso, en que a pesar de que nuestros planes no se llevan de acuerdo a lo que nosotros queremos o anhelamos, el Señor tiene algo preparado para nosotros. Así que te invito a que no te frustres cuando uno de tus planes no resulta como tú lo esperas o como tú lo has planeado. Mejor piensa primero si Dios está queriendo dirigirte por otro rumbo más seguro, mejor para tu vida y de bendición para otros. Vamos a regresar a Hechos, a nuestra narración de lo que Lucas nos viene platicando. Y a partir en los versículos 4 al 6, Pablo nos dice quiénes son los que le acompañaban en este viaje. Al salir de Éfeso, durante su viaje a Macedonia, al descender a Grecia y al tener que regresar nuevamente a la región de Macedonia, dice el versículo 4 que le acompañaron hasta Asia, desde Grecia hasta Asia le acompañaron Sópater de Berea,
Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Berea, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y ahí voy a hacer una pausa. Y quiero que pongan todos mucha atención porque voy a decir algo importante. Si tú eres de los que toman notas, de los que hacen apuntes, esto lo tienes que anotar porque es importante y es simplemente a manera de evitar confusiones. Se nos menciona aquí a Gayo de Derbe. Solamente quiero aclararles que este Gayo no es el mismo que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Entonces, no nos confundamos con eso. ¿Sale? Vamos a continuar. Bueno, sí funcionó, ¿verdad? Para despertar. Estos personajes que acompañaban a Pablo, dice el versículo 5, que se adelantaron y nos esperaron en Troas. Troas está aquí. Entonces, ellos le acompañaron en este viaje, pero llegó un punto en donde Pablo y Lucas, al parecer, solo Pablo y Lucas, se quedan en una de esas ciudades y estos hermanos que les acompañaban se adelantan a Troas. Entonces, ellos se adelantan y posteriormente Lucas y Pablo los alcanzan allá en Troas. Versículo 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, desde Filipos salieron, ahora sí en barco, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Llegan a Troas. Ahora sí vamos a entrar al pasaje donde Edgar nos guió en nuestra lectura, Hechos 20, 7 al 12, y vamos a ver qué es lo que, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Ya sí pusimos atención a la lectura cuando pasó Edgar. Recordemos, ya no voy a ahondar mucho más en esa lectura, pero recordemos qué fue lo que pasó. Estuvo ahí, dice el versículo 6, la parte final, que estuvieron en Troas 7 días y no nos dice qué pasa durante esos 7 días, pero no tenemos duda de lo que Pablo hacía en esos 7 días. ¿Qué es lo que Pablo hacía al visitar a las iglesias? Les exhortaba, les abrazaba, les animaba a continuar adelante en la vida cristiana. Entonces llega el 7º día, dice el versículo 7, que el primer día de la semana estaban ¿qué? Reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Es decir, ya era el último día que él iba a estar ahí en Troas y él iba a continuar su viaje, su tercer viaje misionero. Pero está una semana ahí en Troas y el último día se reúnen todos, un primer día de la semana, un día domingo, teniendo su reunión, teniendo su comunión, y Pablo les enseñaba porque ya estaba por salir para el siguiente día y ya no iba a regresar a esa región, ya no iba a volver a visitarlos. Por lo tanto, él tenía muchas cosas que decirles todavía, muchas cosas con las cuales exhortarles y con las cuales animarles y con las cuales darles enseñanza acerca del Evangelio. Y en esta narración que ya leímos, sucede nuevamente un hecho milagroso por parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pero antes de enfocarnos precisamente en ese milagro que hizo el Espíritu Santo a través de Pablo, quiero resaltar una vez más la característica de la iglesia primitiva. Lo hemos visto a lo largo de Hechos. Y no solamente se refiere a la iglesia de Jerusalén o a la iglesia de Antioquía o a las primeras iglesias que Pablo plantaba en sus primeros viajes, sino en general a toda la iglesia primitiva del primer siglo. ¿Qué estaban haciendo el primer día de la semana? Estaban reunidos, se habían reunido para conmemorar al Señor Jesús. Recuerden que el propósito inicial de reunirse el día domingo, ¿recuerdan cuál era? ¿Por qué comenzaron a reunirse los discípulos allá en Jerusalén el primer día de la semana? Para el partimiento del pan y las oraciones, pero lo hacían porque el primer día de la semana era el día que el Señor Jesús había resucitado y eso también estaba bastante fresco para ese tiempo. Había pasado poco tiempo y lo tenían muy presente en su mente
y se reunían el primer día de la semana para recordar también constantemente la resurrección de Cristo y aprovechaban para tener su tiempo de comunión, para partir el pan y para tener el tiempo de oración. Entonces esto, repito, no solamente se trataba de la iglesia en Jerusalén o de la iglesia en Antioquía, sino que toda la iglesia del primer siglo compartía esta característica de estar reunidos el primer día de la semana, de ser unidos, de tener unidad y comunión, como lo hemos visto en los capítulos anteriores de Hechos. Eso también es de resaltar en esta iglesia en Troas. Bueno, Pablo tenía que partir al día siguiente y por lo tanto, repito, tenía muchas cosas que compartirles. Conociendo un poco de lo que hemos leído acerca de Pablo, podemos estar seguros de que durante esos 7 días, en donde no se nos dice qué fue exactamente lo que hizo, pero podemos estar seguros de que estuvo allí para enseñarles, para compartirles la palabra de Dios. Y él estaba a punto de salir al día siguiente, de abandonar Troas, y tristemente Pablo no iba a tener la oportunidad de que les dijera a los líderes de la iglesia allá en Troas, pues ¿saben qué? Me agregan a su grupo de WhatsApp y yo les mando los enlaces para que vean mis videos y les siga yo enseñando, o les mando enlaces para las predicaciones que vamos a estar subiendo. No tenía esa oportunidad, por lo tanto, el hecho de estar ahí ese último día era importante, era la última vez que iban a poder escuchar de viva voz las enseñanzas del apóstol Pablo y nos dice que qué fue lo que sucedió. Como ya era el último día, Pablo alargó el discurso, ¿hasta qué hora? Hasta la medianoche. Entonces, si alguien quiere avisar en sus casas hoy que aún es temprano, pueden hacerlo de una vez. Entonces, también quiero que resaltemos aquí este hecho, esta oportunidad de que Pablo comparte la palabra de Dios y se extiende en su discurso, en su enseñanza con los hermanos en Troas. Y quiero que reflexionemos ahora de cuánto meditamos, cuánto nos gozamos en meditar en la palabra del Señor. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú te has desvelado con el Señor? ¿Cuántas veces te has quedado en la noche estudiando la palabra del Señor, siendo alimentado, siendo refrescado? Y creo que queda muy bien esa palabra con estos días de sequía. ¿Cuánto hemos sido refrescados en las noches con la palabra del Señor? ¿Cuánto anhelamos estar meditando en la palabra del Señor? Y aquí ellos se estaban deleitando porque sabían que era la última vez que escuchaban a Pablo de viva voz, repito, pero estaban estudiando la palabra del Señor hasta la medianoche, dice el versículo 7. ¿Cuántas veces, sobre todo en nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, antes de ser salvos, cuántas veces no nos desvelamos por cosas que ahora sabemos que no tienen el mínimo valor ante la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo hicimos y cuántas veces no lo disfrutamos incluso en nuestra carne? Nos faltarían dedos, obviamente, para contar esos eventos, esas situaciones. Pero ahora, ¿cuántas veces lo hacemos conociendo la palabra de Dios, conociendo que lo que leemos es la palabra de Dios? Y dice un predicador que si quieres escuchar la palabra de Dios de manera audible, puedes hacerlo. Solamente lee tu Biblia en voz alta. Entonces, ¿queremos escuchar la palabra de Dios? Aquí la tenemos, aquí está. Gocémonos en escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no despertamos por la noche, si algunos sufrimos de insomnio? ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces optamos por primero encender la tele o lo más fácil, nuestro celular y pasar ahí el tiempo. Pero ¿por qué no alguna oportunidad la tomamos para abrir mejor nuestra Biblia, para seguir deleitándonos en la palabra del Señor? Bueno, la iglesia de Troas esa noche, Pablo alargó su discurso hasta la medianoche y los hermanos le estaban escuchando. Y vamos a ver qué más nos relata Lucas. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico,
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño. ¿Qué pasó con él? Cayó del tercer piso hacia abajo y fue levantado muerto. ¿Todavía nadie se duerme? Bueno. Acerca de Eutico, al parecer, este nombre era común entre los esclavos. Entonces, muy probablemente este joven, porque al parecer era un joven entre la adolescencia y la juventud, al parecer era un esclavo, pero ya había conocido la palabra del Señor. Entonces, recordemos que en aquel tiempo pues no existía absolutamente nada de eso de semana inglesa o semana española. No, yo trabajo hasta el viernes, no. Y mucho menos él en su condición, si es que realmente había sido esclavo. Entonces, aún habiendo sido o encontrándonos en ese día domingo, muy seguramente Eutico había estado trabajando largas horas. Y no solamente ese día, sino todo el tiempo. Era un esclavo, estaba trabajando. Entonces, no es ningún afán por querer justificarlo de por qué se quedó dormido, pero podemos entender un poquito de la situación. Entonces, probablemente esa situación pasó con Eutico. Era un esclavo, venía cansado de trabajar, estaba escuchando hasta la medianoche a Pablo y se queda dormido y estaba junto a la ventana y cae muerto. Y quiero recoger una enseñanza de esto que le sucede a Eutico, de ese sueño que cayó sobre él, y quiero que lo apliquemos a nuestras vidas. Pero vamos a espiritualizarlo un poco. En nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces no caemos en sueño? ¿Cuántas veces no nos adormecemos? ¿Cuántas veces ese sueño, que podemos relacionarlo con la cotidianidad de nuestras vidas, con el mundo que nos rodea, con nuestra propia carne, cuántas veces no nos sofocan? ¿Cuántas veces no nos vencen? ¿Y cuántas veces no apagan nuestra vida cristiana o comienzan a apagarla? Y eso puede ser algo de lo que le sucedió a Eutico. Estaba tan cansado, estaba tan cargado de cansancio. Además, el ambiente no ayudaba mucho. Dice que estaba lleno de lámparas. Y obviamente no eran lámparas LED como las que tenemos hoy en día. Probablemente no habían pagado la luz todavía, pero tuvieron que poner lámparas, y generalmente eran lámparas de aceite o de alguna sustancia que generaba bastante humo, y dice que había muchas lámparas. Entonces el ambiente ahí, con toda esa gente, pues se hizo un ambiente pesado también. Entonces todo eso influyó para esta situación de Eutico, que le venció el sueño. Pero repito, todo esto también lo podemos ver a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces no dejamos que esas situaciones vengan a nuestra vida y nos venzan nuestro despertar espiritual, y nos dejamos apagar por las situaciones que nos rodean, por los problemas que vivimos, y caemos en sueño espiritual? Y yo quiero invitarte a que si tú detectas en algún momento que tu vida espiritual comienza a adormecerse, comienza a caer en sueño, te invito a que reacciones. A que te acerques a la ventana para tomar aire, no para caerte, sino para tomar aire, a que te levantes del lugar donde estás, a que busques ayuda con algunos de nuestros hermanos, y precisamente esto lo vamos a ver más adelante, pero seamos perceptivos a esas situaciones que pasan en nuestra vida y que comienzan a atacar nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia. Si nuestra vida espiritual comienza a adormecerse, reaccionemos, despejémonos de esas situaciones, enfoquémonos en la relación espiritual que debemos tener con Dios. Y estando ahí, estando adormecidos, siempre vamos a necesitar ayuda. En primer lugar, de Dios. Pero Dios nos ofrece la ayuda también a través de nuestros hermanos, a través de los que nos rodean, a través de todos nosotros los que estamos aquí en la iglesia. Y todos nosotros también tenemos que estar dispuestos a tender esa mano, porque en algún momento podemos ser nosotros los que tengamos esa necesidad de ayuda.
Y fue precisamente lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces descendió Pablo, versículo 10, y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Descendió a donde estaba el cuerpo de Eutico, muerto, inerte. ¿Y qué hizo? Se echó sobre él y le abrazó. Le abrazó. No os alarméis, pues está vivo, dijo Pablo. Y pues obviamente esto es un milagro que el Espíritu Santo hizo a través del apóstol Pablo para devolverle la vida a Eutico. Pero repito y regreso a nuestra aplicación. Si nosotros vemos a un hermano que está teniendo problemas, que vemos que se está durmiendo por las situaciones que le rodean, durmiendo espiritualmente, bueno, también literalmente vamos a darle un codacito, ligero, discreto, pero sobre todo en lo espiritual, si vemos que nuestros hermanos están durmiendo espiritualmente o comienzan a dormirse espiritualmente, no vamos a ir y les vamos a dar un codazo, vamos a ir y vamos a darle un abrazo, vamos a exhortarle y vamos a abrazarle, vamos a animarle, vamos a caminar juntos. Y bueno, precisamente ya voy a entrar a ese concepto de exhortar y de abrazar. Bueno, el Espíritu Santo le devuelve la vida a Eutico a través de Pablo y dice en versículos 11 y 12, después de haber subido, regresaron al interior del aposento alto, partieron el pan y comieron. Habló largamente Pablo hasta el alba, no solamente se quedaron hasta la medianoche, sino que alargaron la reunión ¿hasta qué hora? Hasta el amanecer. Y así salió Pablo de Troas y llevaron al joven vivo y todos los de esa iglesia, los de Troas, fueron grandemente consolados. Entonces, hemos estado hablando mucho acerca de lo que Pablo hacía. Pablo visitaba las iglesias, Pablo desciende con Eutico después de caer por el sueño. ¿Y Pablo qué es lo que hacía? Exhortar, abrazar y animar a los hermanos, a las iglesias. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué entiendes por exhortar? ¿Qué palabra viene o qué actitud viene a tu mente cuando escuchas que debemos exhortar a los demás? No sé si a algunos de ustedes les pasa, a mí a veces, o yo sí a veces relaciono el hecho de exhortar con regañar, con tomar una posición superior, con disciplinar quizás, y quizá lo manejamos o lo entendemos desde ese punto de vista, pero quiero decirles que el concepto de exhortar más bien tiene que ver con el hecho de caminar al lado de ayudar a alguien a caminar al lado tuyo. Más bien ese es el concepto de exhortar. Y, por ejemplo, me viene a la mente cuando un jugador está en un partido y se lastima el pie, la rodilla, el tobillo, etcétera, y de momento no puede apoyar el pie para caminar. Entonces, bueno, tienen que hacer el cambio de jugador, pero para sacarlo de ahí, del campo de juego, generalmente los médicos entran y ¿qué es lo que hacen? Lo ayudan a caminar, ponen sus brazos de él sobre los hombros de los doctores o de quienes le apoyan, y entonces ellos le van cargando y él no va apoyando el pie que tiene lastimado, solamente se va ayudando con el otro pie, el sano, y con los brazos sobre las personas que le ayudan. Entonces, como que esa es la idea de la exhortación, de cargar a nuestro hermano, de que él camine al lado nuestro para ayudarle a restaurar su vida. Y quiero que vayamos a Gálatas 6:1. Porque este hecho de exhortar, además de que significa ayudar a nuestro hermano a caminar al lado nuestro, tenemos que hacerlo con mucha humildad. Tenemos que olvidarnos de la soberbia, del orgullo, de la superioridad, del hecho de pensar que tal vez nosotros sí estamos caminando bien, y qué bueno que así sea, pero no es lo más importante resaltar, sino lo importante es
restaurar a nuestro hermano, al que está sufriendo, al que está padeciendo. Y probablemente muchos conocemos este versículo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos estamos con el mismo riesgo de caer en algún momento. Entonces tenemos que usar de mucha humildad para poder exhortar a nuestros hermanos. Porque muchas veces en lugar de animarlos, de restaurarlos, tomamos el concepto de exhortar como un regaño, como una disciplina, y en lugar de ayudarlo a levantarlo, ¿qué es lo que provocamos? Lo pisoteamos, lo humillamos, hacemos leña del árbol caído. Y esa no es la intención, esa no es la idea de lo que Pablo hacía con las iglesias, de lo que Pablo hizo con Eutico. Pablo descendió y le abrazó. Le abrazó a Eutico para ayudarlo a volver a la vida en este caso. Tomemos esa actitud de exhortar, de abrazar a nuestros hermanos, de mostrarles amor de esa manera y de restaurarles de esa manera también. Ahora, es importante que siempre haya hermanos que estén esforzándose en caminar cerca del Señor en cada iglesia. Y eso es una responsabilidad, una obligación para todos, no solamente para los líderes, no solamente para los que tienen que realizar alguna participación en la iglesia, no solamente para los que tengan que venir a tocar los instrumentos o quizá a manejar el equipo audiovisual o incluso a quienes les toca servir limpiando los baños. Es una responsabilidad y es un deber que tenemos todos los que nos decimos ser cristianos, de estar buscando caminar cerca del Señor, de estar buscando caminar a su lado. Y entonces tenemos que estar buscando tener una comunión correcta con el Señor, una comunión correcta en sentido vertical de Dios hacia nosotros, para que entonces podamos tener una correcta comunión con nuestros hermanos en sentido horizontal, porque estamos al mismo nivel. Y tenemos que buscar en primer lugar, repito, nuestra comunión con el Señor, y también nosotros tenemos que ser conscientes de que siempre necesitamos la ayuda de Dios. De que si nosotros en algún momento podemos ser útiles para exhortar a nuestros hermanos, para ayudarlos a caminar a nuestro lado, nosotros también necesitamos caminar al lado del Señor. Nosotros necesitamos esa exhortación divina de manera permanente. Y es curioso que también Pablo lo lleva a cabo. Pablo sí era un ejemplo, dice él, sed imitadores de mí porque yo lo soy ¿de qué? De Cristo. Y él verdaderamente se esforzaba en ser imitador de Cristo. Y lo podemos ver en cada situación. Vamos a continuar nuestro pasaje, versículos 13 al 16. En esta parte ya nos sigue narrando qué fue lo que pasó después de salir de ahí de Troas, después de este milagro con Eutico. Pablo sale de Troas y dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ahorita vamos a regresar a este versículo. Versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, repito, nos narra nuevamente la continuación de su viaje, qué lugares visitó, por qué otras ciudades seguían exhortando, abrazando, animando a los cristianos de esas ciudades. Pero, repito, regresamos al versículo 13, en donde dice, nosotros, dice Lucas,
Adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Lucas dice que cuando dice nosotros se refiere al grupo que acompañaba a Pablo, pero más adelante nos dice que Pablo no les acompañó. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, es decir, salieron de Troas y entonces iban a continuar su viaje por estas regiones. Y bueno, ahí no están marcadas. Aquí está Quío, uno de los lugares que se menciona, pero ahí alrededor debieron estar los demás lugares. Lucas y los demás acompañantes viajan por mar, pero Pablo decide viajar por tierra. Y eso es curioso. Aparentemente es algo muy simple, algo sin mucha importancia aparente, pero Pablo decidió tomar un tiempo para estar a solas con el Señor. Pablo tenía la necesidad de ser exhortado por el Señor, de caminar al lado del Señor, de ser exhortado, abrazado y animado a solas por el Señor. Y una de las teorías de por qué Pablo decidió eso es precisamente eso, de que Pablo necesitaba pasar tiempo a solas con el Señor. Y entonces Pablo les pide o les ordena probablemente a Lucas y a todos sus acompañantes que ellos viajen por mar mientras él viaja por tierra, pasando tiempo a solas con el Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos. Necesitamos pasar tiempo a solas por el Señor. Necesitamos bajarnos del barco de la cotidianidad, del barco de la rutina, del barco de la mundanalidad, para viajar probablemente sí por desierto, pero siendo acompañados por el Señor, siendo exhortados, siendo abrazados por el Señor, siendo animados por Él, pasando tiempo a solas con Él para aprender más de Él, para aprender más humildad, para conocer más de su amor, para que esa humildad y ese amor que recibimos de Dios lo podamos compartir con nuestros hermanos posteriormente cuando nos volvamos a encontrar. Porque dice que más adelante se volvieron a encontrar y volvieron a viajar juntos. Pero necesitamos hacer esas pausas, necesitamos tener tiempos a solas con el Señor para que también nosotros seamos exhortados y abrazados directamente por el Señor. Es maravilloso cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo Dios prepara situaciones para que Él pula nuestras vidas, para que Él haga ese proceso de santificación, de perfección en nuestras vidas, para que posteriormente nosotros también podamos ser instrumentos en sus manos para ayudar a otros hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada cristiano en el proceso de santificación? Él quiere conformarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Dice Efesios que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y somos transformados día con día en cada situación que vivimos, pero sobre todo al pasar tiempo a solas, el Señor Dios trabaja en nuestra vida, nos restaura, nos exhorta, nos abraza y nos anima. Hay una ilustración muy interesante acerca de Miguel Ángel, el escultor, y dice que una vez alguien se acercó cuando todavía vivía Miguel Ángel y admiró algunas de sus obras, y es impresionante la calidad con la que Miguel Ángel hacía sus esculturas. Y una vez hizo un caballo, y ver esa escultura de ese caballo era increíble, parecía que estaba vivo, parecía un caballo real. Y entonces alguien se le acerca a Miguel Ángel y le dice: oye, ¿cómo le haces para hacer este caballo tan increíble, tan parecido a la realidad? Y la respuesta de Miguel Ángel fue: es muy fácil, lo único que tengo que hacer es, con el cincel y el martillo, quitarle todo lo que no se parece al caballo.
Es muy fácil. Y nosotros somos ese bloque de piedra y Dios está obrando en nuestra vida y precisamente está dando cincelazos y martillazos. ¿Para qué? Para quitarnos todo lo que no se parece a Cristo. Y entonces nosotros necesitamos pasar ese tiempo a solas para ser formados a la imagen de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar nuestro tiempo de enseñanza. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la libertad de abrir tu santa y bendita palabra y de escuchar tu voz, porque la hemos leído, porque este libro no solamente contiene tu palabra, sino que es tu santa y bendita palabra. Gracias porque siempre tienes un mensaje nuevo para nosotros. Gracias por tu enseñanza, gracias por lo que nos exhortas a hacer. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu sea quien en el fondo de nuestro corazón dé el fruto a esta semilla que tú has plantado en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, permítenos ser tierra fértil para poder dar fruto agradable a ti, Señor, para honrarte, para glorificarte con nuestras vidas, pero también como iglesia, como un solo cuerpo, como iglesia de Benecer, seguir honrando y glorificando tu nombre y seguir dando testimonio de que te amamos, de que te conocemos, de que tú nos has escogido, de que nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos has dado un nuevo propósito y un nuevo destino. Gracias, Señor, por ello. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Ayúdanos a ser exhortados y abrazados por ti, a tomar tiempo a solas contigo, Señor, pero también a ser compasivos con nuestros hermanos y a mostrar esa exhortación, ese caminar juntos unos a otros, ayudándonos a abrazarnos con amor y a animarnos unos a otros. Toma nuestras vidas en tus manos y cumple tu bendita y santa voluntad en nuestras vidas, en tu iglesia Ebenecer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.